Saludos, les habla el doctor Adam Rosario Rodríguez y hoy vamos a estar hablando sobre los métodos para investigar la equivalencia estructural de los instrumentos psicométricos y educativos. La equivalencia estructural se refiere a si un instrumento de medición mantiene su estructura factorial entre las culturas. Para esto hay varias maneras de poder analizarlo, entre ellas el multidimensional scaling, el análisis de componentes principal, el análisis de factores exploratorios y el análisis de factores confirmatorios. Las investigaciones sobre la equivalencia interna de los instrumentos son elementos clave para el proceso de validación de un instrumento entre grupos culturales. Si los reactivos se agrupan en una sola dimensión esperada, se adquiere evidencia de validez de constructo. Sin embargo, la evidencia de validez de un instrumento en un grupo cultural no necesariamente se va a dar en otro grupo cultural. Es posible que los rasgos y los procesos psicológicos desarrollados para un instrumento sean construcciones culturales y no generales. En este caso, la interrelación de la respuesta de reactivo no será la misma entre los grupos culturales. Esto hace que los reactivos se agrupen en dimensiones diferentes entre las culturas. Si los reactivos se agrupan en las mismas dimensiones entre los grupos culturales, significa que tenemos una equivalencia perfecta. Si se agrupan la mayoría de los reactivos en las mismas dimensiones, tenemos una equivalencia parcial. Y si los reactivos se agrupan en diferentes dimensiones entre los grupos culturales, significa que hay diferencias fundamentales en la estructura interna del constructo o que no tenemos equivalencia estructural. La investigación de la equivalencia estructural es importante para fomentar la perspectiva teórica y la aplicada. Desde una perspectiva teórica, hay un debate sobre la universalidad de los rasgos y procesos psicológicos y la manera en que estos emergen entre las culturas. Desde una perspectiva práctica, la demostración de la equivalencia estructural es una condición necesaria para validar un instrumento traducido en otro contexto cultural. Existen varios niveles de equivalencia estructural, entre los cuales se encuentran la equivalencia funcional, la estructural, la métrica y la de puntuación total. La equivalencia funcional significa que el mismo constructo existe en cada grupo cultural. La estructural significa que los mismos indicadores pueden ser utilizados para medir el constructo teórico. La métrica nos indica la posibilidad de hacer comparaciones relativas entre los grupos culturales. Y la de puntuación total es considerada el nivel más alto de equivalencia, por lo que implica que los grupos culturales pueden ser comparados directamente. En la investigación de la estructura interna del instrumento, da evidencia necesaria, pero no es suficiente sobre las evidencias de la validez del instrumento. Es por ello que se debe brindar evidencias de validez para cada grupo cultural en el cual se administra el instrumento. Algunos de los ejemplos de equivalencia estructural con el análisis de factores exploratorios es el que vemos aquí, donde el factor 1 y el factor 2 tienen la misma estructura factorial, tanto para el grupo cultural de Alemania como para el de Reino Unido. En este caso, una escala de conductas extra-rol donde el factor 1 representa las conductas pasivas y el factor 2 representa las conductas proactivas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que el video les haya ayudado un poco a entender lo que es la equivalencia estructural. Nos vemos pronto. Hasta luego.